se mueve por medio de propósito, se mueve a través de su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. En esta noche vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos en todo lo que hagamos. Señor, gracias te doy en esta noche por darme la oportunidad de poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra con cada una de las personas que nos están viendo en las diferentes ciudades de Nicaragua y los que nos están viendo en las diferentes partes del mundo, Señor, porque siempre sabemos, Señor, que hay personas que nos están sintonizando. Recibimos mensajes de diferentes partes del mundo, de países como Chile, diferentes lugares, Señor, del mundo, Padre. Señor, en esta noche vamos a compartir un mensaje, Señor, que lleva por título El escudo de la fe. Señor, oramos para que tu palabra fluya, Señor, el logos, el rema, Señor, en la vida de cada persona, de cada creyente, de cada amigo, Señor. Oramos, Padre, para que el Maestro en esta noche, Señor, sea el Espíritu Santo. Sea el Espíritu Santo el que me use, sea el Espíritu Santo el que ilumine, el que toque la vida, los corazones de cada una de las personas que en esta noche están con nosotros, unidos a través, Señor, de nuestro programa que estamos llevando a cabo, unidos, Señor, a través del canal, a través de las redes sociales, Señor. Y en esta noche, Señor, te depositamos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo, amén. El escudo de la fe. Vamos a compartir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Ahí vamos a estar hablando, vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 6 y vamos a estar hablando acerca del tema en esta noche, el escudo de la fe, y hasta donde Dios nos permita desarrollar, ¿verdad?, el tema. Y luego, si no terminamos hoy, pues seguiremos la próxima sesión. Así que el escudo de la fe. Vamos a leer a partir del versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hermanos y amigos, según este pasaje que acabamos de leer, nos enseña, ¿verdad?, que vivimos en un mundo, en un planeta Tierra, donde está lleno de seres humanos y que los seres humanos están conscientes que hay fuerzas, podríamos decir, sobrenaturales
que van más allá de lo físico, de lo espiritual. El mundo espiritual, el mundo invisible. Querramos o no querramos, el ser humano, aunque no sea creyente, ellos tienen ese pensamiento de que hay algo más allá que trasciende, que traspasa lo físico y lo espiritual. Y nosotros como creyentes sabemos, lo que dice aquí la Escritura, que este mundo está controlado por espíritus demoníacos, por fuerzas espirituales demoníacas que gobiernan las regiones celestes. Y el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que el cristiano tiene que estar revestido y tiene que estar armados de Dios, tener la armadura de Dios, estar fortalecido en la palabra de Dios y tiene que protegerse, de hecho, de todos estos espíritus demoníacos que gobiernan en la atmósfera. Por eso vemos tantos asesinatos, vemos tantas violaciones, vemos tanta gente metida en el ocultismo, tanta gente metida en la brujería, metido en la drogadicción. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con la maldad, y eso prácticamente está relacionado con los demonios, con los espíritus. Estamos claros de que sobre la atmósfera se mueve millones de demonios, que dice la Biblia que Dios los expulsó cuando se rebelaron contra Dios y Satanás convenció a la tercera parte de los demonios. Y estos espíritus no van a estar tranquilos hasta que quieran destruir la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo, el que anda metido en la maldad, ya se sabe que el enemigo tiene un control directo sobre ellos. Pero los hijos de Dios, como vivimos una vida, como el Señor nos liberó, nos rescató de esa vida, ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del pecado. Por eso el enemigo no va a descansar de enviar a sus seguidores, a sus secuaces, a sus espíritus demoníacos, a atacar a los cristianos. Y Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestido de toda la armadura de Dios. A mucha gente le parece lo que estoy compartiendo en esta noche locura, porque tanto a algunos que no les gusta que hablemos del diablo, pero sí estoy hablando aquí en la palabra de Dios. A mí no me gusta mencionarlo mucho porque ya sabemos que me gusta predicar más de la palabra de Dios, pero sí sabemos que existe el diablo, y para muchos no les gusta que digan que el diablo no existe. O sea, dicen algunos que dicen el diablo no existe, que el diablo somos las mismas personas, y otros dicen que el infierno no existe. Pero sí, la Biblia habla claro de que existe un ser llamado Satanás, y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso no lo puedo negar, aunque muchos intelectuales para ellos es una ofensa. Pero existe Satanás, existe la maldad, y existen los demonios que reciben órdenes de ellos y están en diferentes rangos y en diferentes niveles, jerarquía. Y esto lo habla la Biblia.
hasta el punto de que mucha gente se ha metido tanto en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, que han tenido experiencias con el mundo espiritual y sabe de lo que estamos hablando en esta noche. Pablo dice que nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Acechanza se refiere a la astucia para engañar que tiene el mismo Satanás para desviar a los cristianos de los caminos del Señor. Por eso, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo comienza a describir aquí en este pasaje cómo debemos de vestirnos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar firmes contra las acechanzas, contra la astucia del mismo Satanás que él usa para sacar, engañar a los cristianos de los caminos del Señor, a los hijos de Dios. Es decir que Satanás no descansa día y noche acechando a los hijos de Dios, a los cristianos, para poder dañarlos, destruirlos, quitarle la paz, la tranquilidad, el gozo. Y de una u otra manera, es buscar cómo desviar a los hijos de Dios. Y esto tiene que ver no solamente en la parte de la salud del cristiano, porque a muchas de las enfermedades el mismo Satanás se encarga de atacar al cristiano, pero también tiene que ver con falsas doctrinas, con herejías que él usa a través de los falsos maestros, a través de los falsos profetas, para poder engañar a la gente. Tiene que ver, imagínense, cuando dice aquí contra las acechanzas del diablo, tiene que ver con las enemistades que hay entre la misma familia, tiene que ver con el ocultismo de mucha gente que está metida en eso y son usados para atacar a los mismos hijos de Dios. Tiene que ver con las divisiones entre los hogares, tiene que ver con la destrucción de la familia, tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con un sinnúmero de cosas que usa el mismo Satanás para ver si encuentra una oportunidad para dañar al cristiano, al Hijo de Dios. Por eso, nosotros no debemos estar confiados. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder en nuestras vidas, al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y nos guía en este mundo de maldad hasta que el Señor cumpla el propósito con nosotros. Si no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros, esto fuera difícil. Imagínense, nosotros vivimos en un mundo, estamos en un lugar, pero estamos rodeados de escorpiones, estamos rodeados de serpientes, estamos rodeados de enemigos que ni cuenta nos damos. Solo Dios sabe lo que se mueve a nuestro alrededor. Solo Dios ve a nuestro alrededor cuántas serpientes, cuántos escorpiones, cuántos enemigos quieren hacernos daño, pero no nos pueden tocar, porque mientras Dios no se lo permita, no lo pueden tocar. Pero eso no quiere decir que usted y yo nos vamos a confiar, o vamos a poner a Dios a prueba, o no vamos a ponernos las armaduras de Dios. Porque Pablo usa acá en este pasaje una alegoría donde compara cómo está vestido un soldado romano y hace la alegoría
con el cristiano también, cómo debe de estar armado. Y dice acá, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Imagínense que la mayor parte de su ministerio, Pablo pasó muchas veces preso en la cárcel. Y cuando metían preso a alguien, a una persona en el tiempo de Pablo, y era considerado un prisionero muy peligroso, lo que hacían los romanos era que le ataban a un soldado de la muñeca al prisionero. Y estaba el soldado ahí, y el soldado estaba atado con una cadena en su muñeca, atado al preso, al prisionero. Imagínense cuándo se le iba a escapar ese preso. Y ahí estaba el soldado atado, el soldado, ¿verdad?, romano, atado con el prisionero. Y así pasaba Pablo, preso, atado a un soldado romano, para que no se escapara, porque quizá era considerado para ellos un prisionero peligroso. Y simplemente lo que hacían era intercambiarse. Venía otro soldado, se cambiaban de turno, y así pasaba Pablo preso, atado a un soldado romano. Y Pablo, él, al pasar mucho tiempo y al vivir en esa cultura, en esa época, él pudo ver cómo estaba vestido un romano, de los pies hasta la cabeza, su armadura, su arma que él usaba y todo lo que él utilizaba, y Pablo lo tomó para enseñarnos de que así como estaba armado el soldado, así alegóricamente deberíamos estar nosotros como cristianos también armados. Por eso él toma ese ejemplo alegóricamente para enseñarnos de que el cristiano debe estar armado espiritualmente. Y dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y mire lo que dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto en el griego se refiere, no tenemos lucha contra personas, es decir, contra personas malas. Porque no tenemos lucha contra personas malas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad, en el versículo 16, el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Imagínense un soldado romano con esa coraza, con su escudo, con el casco que le llama la Biblia acá, el yelmo, con la espada. Y Pablo comienza a mencionar cada una de ellas. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Y en el versículo anterior dice Pablo, nuestra lucha no es específicamente contra seres humanos, contra sangre y carne, es decir, contra personas malas. Claro, es cierto que Satanás usa a personas que andan apartadas de Dios, lejos de Él, en malos caminos, y Satanás, como son instrumentos de Él, la usa para matar, para cometer homicidio, asesinato, violaciones.
robos y un sinnúmero de delitos, porque son instrumentos de Satanás. Entonces, Pablo nos enseña de que nosotros tenemos luchas contra algo más fuerte que se mueve en el mundo invisible. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido experiencias sobrenaturales con el mundo invisible? Cada uno de nosotros, no sé, ¿verdad? Pero bueno, estas son experiencias propias de nosotros que no es necesario que se las cuente, porque a veces Dios las permite que nosotros mismos las vivamos para que nos demos cuenta. Y Dios hasta cierto grado nos ha permitido vivir experiencias sobrenaturales y nos damos cuenta que es cierto lo que Pablo dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Dice Pablo, que nos ciñamos vuestros lomos. Los romanos, los soldados usaban un cinto donde ellos les permitía sujetar toda su armadura y que ellos estuvieran dispuestos y libres de movilizarse para poder defenderse en la guerra. Recuerde que en ese tiempo la lucha era cuerpo contra cuerpo. Y eso ellos usaban un cinto. Dice, estad firmes y ceñidos vuestros lomos. Pero este término ceñido tiene que ver en el griego, con una decisión. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad tiene que ver con la palabra de Dios. La verdad tiene que ver con la integridad de nosotros. La verdad tiene que ver aquí con la palabra de Dios y tiene que ver con lo que Dios ha depositado en nosotros y tiene que ver, hermano, con cómo actuar en momentos donde verdaderamente tenemos que ser personas justas y veraces en lo que hacemos y en lo que hablamos. Porque a veces nos hemos encontrado, no crea, como cristianos sufrimos oprobio, vergüenza, pasamos por momentos difíciles. Cuando hablamos de vergüenza, porque quizás alguien te levanta una calumnia y quiere manchar tu imagen, quiere manchar tu reputación, y por ahí comienza a atacar el enemigo, y ahí es la lucha de todo el cristiano. Por eso Pablo nos dice que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, y en eso el Pablo habla de que nos pongamos el yelmo, y el yelmo es el casco que protege nuestra cabeza, donde no permitamos que malos pensamientos entren a tu vida y quieren gobernar tu vida y te quiten la paz y la tranquilidad. Que es difícil, no crea, es difícil cuando nosotros como cristianos estamos siendo atacados por pensamientos que el enemigo envía, dardos que el enemigo envía a tu mente, porque uno de los campos de batalla del cristiano es la mente, y es ahí donde él envía ataques, envía dardos para querer controlarte, y si controla tu mente, esos pensamientos se pueden convertir en acciones, y esas acciones se pueden convertir en delitos,
Y una persona que deja que Satanás controle tu mente, puede hacer que llegues a cometer cosas que luego te arrepientas. Por eso nosotros debemos de proteger nuestra mente, debemos de proteger nuestra cabeza. Decía el apóstol Pablo: está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad. Y luego dice: y vestido con la coraza de justicia. La coraza, todo aquella armadura que protegía al soldado de sus órganos vitales, que tenía que ver con en la parte del tórax, el corazón, el hígado, los pulmones, toda esa área que Dios quiere que nosotros protejamos, dice, y vestidos de la coraza de justicia. No dejemos que los rencores entren a tu vida, el odio, todas esas cosas que no traen amargura, resentimiento, que no traen paz, tranquilidad a tu vida. Entonces, Pablo dice que debemos de cuidar eso. Y luego dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto. Y calzados los pies. Los soldados romanos usaban unas botas especiales que a ellos les permitían movilizarse y pararse firme, listo para la batalla, para la guerra, para el combate, para una lucha cuerpo a cuerpo. Ellos estaban firmes, o sea, usaban botas especiales. Y aquí nos dice que nosotros tenemos que estar calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que tiene que ver con la palabra de Dios. Parte de la armadura del cristiano es que usted tiene que estar bien firme y tiene que estar bien calzado. Y esto implica que usted tiene que ser una persona estudiosa de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Cristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es importante. ¿Por qué? Cuando vienen las acechanzas del enemigo, ya habíamos explicado anteriormente que Satanás está al acecho contra el cristiano. Está buscando de qué manera lo quiere destruir, como cuando el león está acechando a su presa y está esperando el momento de que se descuide para atacarlo y devorarlo. Así la Biblia habla claramente de Satanás. Entonces, Pablo dice que como el soldado romano estaba protegido y armado, así debe estar el cristiano. Explica él de manera alegórica, espiritualmente, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Todos los días que nos levantamos tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y está hablando Pablo del estudio de la palabra, está hablando Pablo de la oración, está hablando Pablo de vivir una dependencia total de Dios. Está hablando Pablo de que no debemos de controlar nuestros pensamientos, no debemos de dejar que nuestros pensamientos nos controlen. Decía un hombre maestro en la palabra de Dios que pues, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que vengan y hagan nidos en nuestra cabeza. Y es cierto. Los ataques, los malos pensamientos pueden venir a tu vida, pero no puedes dejar que queden ahí estancados, que se guarden ahí y que comiencen a controlarte.
Porque todos los ataques del enemigo, la mayoría, van a tu mente. ¿De dónde creen que Satanás comienza a tentar a las personas cuando hay enemistades? Primeramente va a la mente, y todo eso, recuerden que la mente, el intelecto, el alma del ser humano, el corazón, todo eso tiene que ver con el alma, con el intelecto, con la voluntad del hombre. Y Satanás ataca esa área. Y qué triste es cuando el hombre deja que Satanás controle tu mente, tus pensamientos. Por eso es que nuestra mente tiene que estar ocupada y tenemos que estar nosotros introduciéndole o guardando información, como las computadoras, que estamos metiendo información en la computadora, espacios donde hay vacío, metiendo información importante para el trabajo que realizamos. Igual el cristiano en la vida espiritual tiene que estar almacenando la palabra de Dios, en este caso el logos, la palabra, en nuestras vidas, para cuando vengan los ataques del enemigo, usted tome esa palabra que Dios te da, que la saca de lo más profundo de tu mente, de tu disco duro, y la convierte, de hecho, como explicábamos en la clase anterior, un rema. Un rema. Por eso decía Jesús, no solo de pan vivir el hombre. Imagínense que si solo en nuestra vida se tratara solo nada más de hacer dinero, de trabajar y trabajar y trabajar y dejar a Dios a un lado. Por eso es que mucha gente fracasa. Hablando del cristiano, porque si el cristiano no tiene un equilibrio tanto en las cosas espirituales como en las cosas seculares, su trabajo, su estudio, su profesión, y no tiene un equilibrio, es ahí donde viene el fracaso. Pablo dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. ¿Para qué servía el escudo? Para protegernos a los romanos, para protegerlos de los dardos, de los flechazos que le enviaban sus enemigos. Ellos tenían el escudo de las lanzas, de las espadas que pegaban en contra de él antes que le diera el cuerpo, se protegían. El Señor nos dice que tomamos el escudo de la fe. Y la fe es como un escudo en nosotros. Y cuando hablamos de fe es confianza en Dios. Cuando hablamos de fe es confiar en la palabra de Dios. Cuando hablamos de fe es confiar en Cristo. ¿Por qué es importante la fe? Porque el que tiene fe en Dios, el que tiene fe en la palabra de Dios, va a ser una persona equilibrada, una persona que va a tener dominio propio, una persona que puede estar en momentos de escasez, una persona que puede estar quizás sin trabajo, puede estar no tener nada, pero está confiando que Dios lo va a sacar adelante. Puede estar en momentos difíciles de su vida, en adversidades, puede estar, hermano, en momentos duros de su vida, pero si tiene fe, Dios te va a ayudar a salir adelante, porque nuestra fe, como les decía, tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en la palabra de Dios, no en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios dice que es Él. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, porque Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios, hermano, que Él cumple su palabra.
Por eso es necesario cada uno de estos elementos que el apóstol nos dice, nos enseña, que tienen que ser parte de nuestra armadura. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínense que en el tiempo de los romanos, un soldado, con toda esa armadura que ellos usaban, y cuando ellos se subían a la fortaleza, en este caso a las murallas, a las grandes murallas que construían al contorno de los castillos, de los palacios, ellos estaban ahí, pero estaban los que eran delegados para proteger el palacio en los castillos. Ellos trabajaban como atalayas, fungían como atalayas, vigilantes, de que nadie los agarrara por sorpresa para poder querer irrumpir y meterse a la fortaleza, subirse a la fortaleza o atacar al palacio del rey. Entonces la atalaya estaba ahí, pero tenía que estar listo y preparado y bien protegido, porque los dardos eran prácticamente, que hice dardo, pero se refería a flechas, donde eran flechas que en la punta eran de metal y le ponían brea y fuego. Imagínense cuando alguien lanzaba un flechazo de eso, un dardo, y llegaba a la humanidad de una persona, al cuerpo de una persona, los efectos que tenía eso, porque iba con fuego. Y entonces el soldado tenía que estar protegido. Y Pablo nos dice de eso. Pone ejemplo que tomemos el escudo de la fe para nosotros poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuánta gente que tienen problemas con otras personas? ¿Cuántas veces Satanás no le ha metido en la mente, le deja, y aún cristianos que tienen problemas, enemistades en el pasado y que están luchando con eso y que todavía Dios no le ha ayudado a liberarse de eso? Porque muchos venimos a los caminos del Señor, muchos venimos a Cristo, pero venimos a Cristo y venimos con problemas en el pasado. Muchas personas vienen con problemas en el pasado y vienen con problemas que el enemigo ha querido hacerle daño a ellos en el pasado, y vienen a Cristo y tienen que ser libres de eso. ¿Cuántas personas que vienen a Cristo y han tenido enemistad en el pasado y el enemigo le ha sembrado esa semilla de vengarse y de cometer un homicidio, un asesinato, y está Satanás, ahí está, atacando a la mente de esa persona? Si son personas que se agarran de Dios y le piden a Dios que le quite todo eso, el Señor te lo va a quitar. Y no sé si en esta noche hay alguien que el enemigo le ha puesto malos pensamientos y él está atacando en esa área y está enviando dardos de fuego a tu mente y está atacando esas áreas ahí, y ha puesto malos pensamientos de que te tienes que vengar porque te hicieron daño en el pasado, quizás hicieron daño a uno de tus familiares, a alguno de tus hijos, y el enemigo está poniendo algo en tu mente que te tienes que vengar. El Señor te dice que no lo hagas, porque la palabra dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Mejor dile al Señor: Señor, arráncame estos malos pensamientos, libérame, sana mi corazón de todo odio, de todo rencor. Porque muchas personas vienen a Cristo y vienen con todas esas cosas, y es lo difícil, imagínense.
Y tienen que pedirle a Dios que le ayude a ser libre su mente. Por eso Pablo decía en el capítulo 12 de los Romanos que teníamos que nuestros pensamientos tenían que ser renovados. Tienen que ser renovados nuestros pensamientos. Porque cuando venimos a Cristo, tenemos que ser renovados día a día nuestros pensamientos. Y el enemigo, como le decía, el campo de ataque del enemigo, la mente de las personas. La mente de las personas. Y es ahí donde el enemigo ataca con fornicación, adulterio, homicidio, asesinato, robo. Y comienza a atacar al enemigo todas esas cosas en la mente del cristiano. Porque venimos a Cristo, mucha gente, y viene con muchos hábitos que no son de Dios. Y tenemos que ser libres de eso. Tenemos que ser liberados. Por eso Pablo decía a él, cubrámonos con el escudo de la fe, tomad el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y luego dice, y tomad el yelmo. Miren, el yelmo, el casco de la salvación. ¿Por qué? Los soldados tenían que protegerse con el casco, su cabeza. Imagínense un flechazo y le pegue en la cabeza, hasta ahí nomás terminaba su vida. Y nosotros como cristianos, ¿por qué tenemos que ponernos el yelmo? Es decir, el casco, por los ataques, los dardos que el enemigo envía a tu mente. ¿Cuántas personas han venido a Cristo y quizás han tenido una relación en el pasado con una mujer que ya no les conviene estar? Y el Señor te dice, apártate de ella porque no te conviene, esa no es tu esposa. ¿Y cuántos hombres están luchando y lidiando con ese pensamiento donde el Satanás le está poniendo en su mente que regrese con ella y que vivan una vida promiscua cuando Dios te dice no te conviene? Porque esa mujer te va a llevar al fracaso o viceversa, o ese hombre va a destruir tu vida. Y el Señor te la está apartando, y el hermano que es nuevo en los caminos del Señor es terco y no quiere hacer caso, o la hermana. El Señor te dice, apártate de ella. Pero Satanás, ahí está, bombardeando su mente. Y si no está bien fortalecido en el Señor, puede volver a caer a su vida pasada. Por eso es que usted tiene que armarse de la palabra de Dios, ponerse la armadura de Dios, como dice el apóstol Pablo, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios nos enseña cómo conducirnos en este mundo. Es el manual que Dios nos dejó acá en la tierra. Y la palabra de Dios prácticamente es Dios mismo dándonos consejo. Es Dios mismo. Aquí están los pensamientos de Dios. Aquí está la esencia, su naturaleza, que nos enseña quién es Dios, cómo es Él y por qué nosotros debemos de confiar en Él. Mire qué interesante. Pablo
tuvo esa experiencia mientras estaba preso y Dios permitía esa experiencia con Pablo y Pablo la usó, el estar atado a un preso, a un soldado romano y ver su vestimenta, su armadura, y él alegóricamente la puso como ejemplo de cómo debe de vivir un cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una lucha diaria. Primera de Pedro, vamos a ver por acá. Primera de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios. Dice, escribe el apóstol Pedro, sed sobrios. Y ser sobrio es estar consciente, estar en sus 5 sentidos. Y velad. Habla de estar alerta. Y Pedro nos dice, está consciente, está en tus 5 sentidos. Y velad, estás alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y miren, no descansa día y noche. Dice que anda alrededor buscando a quien destruir. Como el león acecha a su presa, así está Satanás buscando cómo destruir la vida del cristiano. Mire qué importante, por eso nosotros no nos debemos de confiar, amigo y hermano. Usted que está viendo el programa, no se confíe, porque si usted es cristiano y usted es padre de familia, usted es un padre, la mamá, Dios te ha puesto en tu hogar para que ores por tu familia, para que ores por tus hijos y para que cuides tu hogar. Porque qué interesante es cuando nosotros estamos alerta y estamos velando, ¿sabe? Cuando Satanás se acerca queriendo tocar a tus hijos, el Señor te habla, el Señor te advierte, el Señor te activa los dones espirituales y discierne por dónde el enemigo quiere atacar a tu familia, a tus hijos. Y qué importante es que, por eso que, qué bendición es cuando en el hogar hay un padre que es cristiano, obediente, hijo de Dios, y una madre. Y si el matrimonio son cristianos, es más fácil llevar la carga porque están ahí pendientes y están confiando en Dios, y los atalayas que Dios ha puesto en el hogar son los padres. Porque imagínense los tiempos que estamos viviendo, cómo la juventud están siendo atacados a través de los medios, la televisión, la radio, las redes sociales, el internet, a través de la pornografía. Cada día esto se está poniendo más difícil, la inmoralidad sexual. Y entonces el enemigo está atacando y atacando y atacando, y si él no puede hacerte daño a ti, él va a buscar cómo atacar a los suyos, a los tuyos, a tus hijos. Por eso nosotros tenemos que estar alerta y aconsejar a nuestros hijos, aunque no les guste a ellos, porque ellos están más ellos expuestos a cometer errores, porque son chavalos que necesitan el consejo, que una guía de parte de nosotros como padres, y necesitamos nosotros estar ahí, hermano, porque el enemigo no va a descansar.
hasta querer hacernos daño, y si no nos hace daño, él va a atacar a nuestros hijos, y de cualquier manera va a buscar cómo hacernos daño. Aquí Pedro habla claramente, el apóstol Pedro dice: sé sobrio, está alerta, está consciente, tened tus 5 sentidos activados y velad, estás alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No está diciendo, no sé, ten confiado, no, dice, no se confíen, no se confíen. ¿Por qué? Hasta se disfrazan de ángel de luz, pero por dentro es el mismo diablo. Por eso no nos podemos confiar. Y luego dice: al cual resistid firmes en la fe. Y fe es sinónimo de confianza en Dios. El cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y está hablando acá, hermanos, de que vamos a pasar momentos difíciles, vamos a padecer. Así como sufren muchos hermanos en otras partes del mundo por la causa de Cristo, por ser hijo de Dios, por ser cristiano, por vivir una vida que le agrada a Dios, así nosotros vamos a pasar momentos difíciles también. Y entonces Pedro dice: están firmes, firmes en la fe, confiad en Dios, confiad en su palabra. Que no solamente nosotros pasamos momentos duros y difíciles, la gente en otras partes del mundo, cristianos, están pasando momentos duros y difíciles. Unos están huyendo para que no los maten, porque en otros países hay persecución por los cristianos, por los hijos de Dios. Y otros padecemos de una u otra forma. Entonces, estemos firmes, hermanos, estemos confiados en el Señor. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Y dice en el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que vamos a dejarlo por acá. Y vamos a seguir hablando, compartiendo la palabra de Dios en la próxima sesión. Y damos gracias a Dios por el momento que nos ha permitido, nos ha ayudado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por haber compartido tu palabra, Señor, con toda la teleaudiencia. Señor, te pido, Señor, que nos ayude, Señor, y que nos guarde, Señor, en todo momento. Que nos proteja, Señor. Que proteja la vida de cada persona que en esta noche también ha estado conectado con nosotros. En esta noche nos ha sintonizado a través del canal, a través de las redes sociales, a través del internet. Dios, ayúdenle a cada persona que ha escuchado este mensaje de la palabra de Dios, y a aquellas personas que están batallando con malos pensamientos, Señor, con pensamientos quizás de suicidio. Arránquele eso de su mente, Señor, porque esos pensamientos no vienen de parte tuya, Señor. Vienen del mismo Satanás, Señor. Pensamientos de homicidio, pensamientos de asesinato, un montón de pensamientos dañinos, negativos, Señor, que el mismo Satanás pone en la mente de las personas, Señor. Oro por ellos para que tú arranques de raíz, Señor, todos esos malos pensamientos, Dios, y les ayude, Señor, a superar, a ser libres, Señor. Y oro por cada uno de ellos para que tú sanes sus mentes, sus corazones, y arranques todo rencor, todo resentimiento, todo odio en la vida de las personas, Padre. Yo oro para que tú sanes su interior, Padre. Señor,
Quizás no necesariamente, Señor, que estén padeciendo alguna enfermedad, Señor, física, pero sí, Señor, mayor problema es, Señor, que estén batallando con malos pensamientos de suicidio, de homicidio, de odio, de amargura, de rencor, Señor. Y oro para que tú sanes esas heridas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que en esta noche, Dios me los bendiga. Dios bendiga a todas las personas que nos escribieron a través de Facebook. Dios me los bendiga. Estaremos pendientes y orando por todas aquellas personas que nos escriben y nos llaman. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga a todos. Amén.